Sanamente es una coproducción de CNN Chile con Fundaciones Rasmus y Grupo CAP. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas otra vez a un nuevo capítulo de Sanamente, que, como es nuestro estilo, trae grandes conversaciones profundas e importantes para que nuestra sociedad y nosotros mismos nos sintamos cada vez mejor. Hoy vamos a hablar con Elizabeth Loftus, psicóloga estadounidense que demostró que la memoria puede cambiar al momento de intentar recordar ciertos eventos traumáticos. O sea, hay veces que recordamos que es súper real algo, pero la verdad es que no lo fue. Y es por eso tan importante saber cuánto fiarnos de nuestros recuerdos. También vamos a hablar sobre la necesidad que tienen los equipos médicos de recibir apoyo de salud mental para efectivamente ser el apoyo que la ciudadanía necesita en estos contextos. Y no solo los equipos médicos de salud general, sino específicamente aquellos que están dedicados a la salud mental de todos nosotros y nosotras. Como verán, este programa trae muchas cosas que vamos a conversar y compartir con ustedes a partir de ahora que comienza Sanamente. Envejecer es natural, lo sabemos, sin embargo, siempre evitamos esa conversación. Decimos que tenemos menos años, lo retrasamos lo más posible, pero cuando llega el momento de jubilar, esa etapa se vuelve muy concreta y las necesidades también de iniciar tal vez una nueva vida. ¿Cómo poder reinventarnos? ¿Qué herramientas podríamos tener para llegar mejor a ese momento que tanto negamos que va a llegar, pero que todos vamos a enfrentar? Se los contamos en esta nota de Magdalena Fuenzalía. Trabajamos casi toda nuestra vida, ya sea en un trabajo que nos gusta o no. Pero cuando llega ese momento de jubilación voluntaria o forzada, la vida cambia. Rosario trabajó por más de 21 años en una empresa, pero un día la despidieron. Fue cuando se dio cuenta de que se tenía que reinventar. Quedarse quieta no era una opción. Me encontré en mi casa sin trabajo, lo cual encontraba espantoso no hacer nada. O sea, siempre he estado acostumbrada a trabajar. Y me puse a hacer cosas de cerámica para vender en Navidad. Y lo vendí todo súper rápido. Entonces, al año siguiente dije, bueno, ¿por qué no hago clase? O sea, es una entrada, algo entretenido, algo que me gusta. Y empecé haciendo clases en el comedor de mi casa. Y este año estoy con 14 alumnas en este minuto. Y la verdad es que estoy feliz. El arte siempre fue un elemento presente en su vida, pero fue en esta etapa que le dio un propósito, una palabra clave para volver a reinventarse. Yo diría que es fundamental tratar de llegar a esta etapa al menos con una diversidad de gustos, de actividades que nos puedan permitir repensarnos o reinventarnos con nuevos proyectos en esa etapa, porque no hay ninguna razón para que no se puedan construir nuevos proyectos. Es un periodo de la vida que vemos lejano, pero al que todos vamos a llegar. Y sin embargo, como sociedad tenemos una imagen negativa de la vejez, como si fuera el fin. Sin embargo, este tiempo puede ser un espacio para retomar o crear nuevos proyectos. Lo importante es llegar a la tercera edad con ideas. Tarde o temprano todos vamos teniendo un deterioro en nuestro cuerpo y finalmente morimos. Y eso a nadie le gusta. Pero el tema es que se ha dado una visión muy reduccionista de lo que es la etapa de la vejez y se cree que todo es como lo que ocurre a nivel biológico, es decir, que todo decae. Y la verdad es que eso no es tan así. A nivel psicológico hay capacidades que pueden mantenerse y hasta que pueden mejorar, como la capacidad de afrontar dificultades, de tolerar la incertidumbre. Esas son capacidades que pueden ir mejorando. Se me dio como un premio, de verdad que un premio. Si no hubieran echado el trabajo, seguiría trabajando ahí. Lo tengo claro. Y un poco marcando el paso y teniendo a lo mejor la cerámica como una cosa secundaria. Hoy en día mi hobby es mi centro. Jimena dirige Travesía 100, una empresa que busca colaborar con este proceso de reconversión de la población mayor. Ella decidió emprender cuando se dio cuenta de que el resto del mundo la veía y trataba como alguien con menos capacidades, cuando ella no se sentía así. Había cambiado el tono, de ser un tono así como de adulto a adulto, era un tono hacia una persona que necesitaba ser cuidada,
y me sentía la misma. Y esa es una experiencia que empecé a compartir con otras personas y me empecé a dar cuenta que efectivamente nos estaba pasando a toda una generación que estábamos llegando en buenas condiciones a los 60 años, que es la edad en que formalmente tú eres una persona mayor, y que eso nos hacía daño a todos. Para Jimena, este problema se va construyendo a lo largo de nuestras vidas. Es un modelo social que nos hace perseguir objetivos de forma casi automática y cuando la edad llega y permite una pausa, produce una gran crisis. Hemos diseñado una vida lineal, siempre aspirando a que van a ser felices en la siguiente etapa. ¿Y cuál es la siguiente etapa? Normalmente la de sus padres. Y que ven en sus padres una generación que está totalmente estresada, y todo esto desemboca tempranamente a mediados de los 50, o sea, la mitad de tu vida, en que viene un vacío. Entonces, tomar conciencia de que a los 60 te quedan 40 años es muy poderoso. Lo cierto es que es una etapa que recién está comenzando y puede traer grandes regalos. Yo me siento joven todavía para hacer cosas, para hacer proyectos nuevos. O sea, no podría estar hecha en mi casa, en mi cama, viendo televisión. No es mi perfil. Y no se lo recomiendo a nadie. Soy mucho más feliz haciendo lo que hago ahora, con menos plata, pero me quedo lejos con esto, o sea, sin ninguna duda. Ahora los voy a invitar a hacer un ejercicio. Imaginen que están contándole a un amigo, a una amiga, una anécdota que vivieron juntos. Uno describe el lugar, quiénes estaban, cómo fueron los vestidos, a qué olía el entorno. Sin embargo, tu amigo, tu amiga dice, no, si no fue así, no era de ese color, había otro olor, lo que pasó fue algo distinto. ¿Cuántas veces nos ha pasado eso? ¿Y quién tiene razón? ¿A quién se le distorsionó la memoria sin darse cuenta? ¿Qué elementos gatillan este mecanismo? ¿Cómo recordamos? ¿Cuándo funciona? ¿Y cuán importante es saber cuán confiable es la memoria en ciertos eventos más traumáticos o más relevantes, incluso, por ejemplo, cuando ocurre un crimen? Para poder entender más sobre este ámbito, existen especialistas que se han dedicado a estudiar cómo el cerebro guarda la memoria o la distorsiona. Y es por eso que hoy estamos con Elizabeth Loftus, psicóloga y académica de la Universidad de California, que es justamente experta en memoria. Elizabeth, gracias por estar con nosotros en Sanamente. Es un placer. Estaba tratando de imaginarlo. Ayúdanos a pensar qué tan confiable o poco confiable es la memoria. Porque usualmente en situaciones cotidianas recordamos algo y tal vez eso nunca pasó. ¿Cómo modificamos los recuerdos? ¿Hay algunas personas que recuerden mejor que otras? Ciertamente, la memoria nos sirve bastante. Sin ella no sabríamos cómo despertarnos por la mañana, o cómo hacernos un café, o cómo encontrar las llaves del auto, el camino hacia el bus o hacer un brindis. A veces la memoria nos falla porque aprendemos nueva información o usamos nuestra imaginación y recordamos que no pasaron. Cuando eso sucede en conjunción con un caso legal, eso puede ser muy grave. Por ejemplo, para la libertad o felicidad de otra persona. Esa es una parte de tu pregunta. La otra parte de tu pregunta es que hay individuos que son más susceptibles a contaminar esos recuerdos. Pero en general, todos somos propensos. Incluso yo, que lo he estudiado por décadas. Sure. Now, I'm going to get to the court situation, but quiero avanzar hacia el centro del asunto, estas situaciones comunes que cambiamos. ¿Qué se necesita para que modifiquemos los recuerdos? Tiene que ver con el contexto, porque dijiste que todos podemos cambiarlos, pero ¿por qué lo hacemos?
Usualmente nuestra memoria cambia, digamos, porque no es lo que hagamos consciente. La memoria se modifica porque alguien nos contó una información sugerente, incluso accidentalmente. Alguien puede hacernos una pregunta capciosa, contarnos una historia distinta a cómo pensábamos que había pasado. Escuchamos y leemos información y puede influenciarnos. Usualmente sucede en familias. Cuando dos hermanos están discutiendo si esto le sucedió a uno o al otro. Y pasa seguido por la naturaleza constructiva de la memoria. ¿Cuáles son las motivaciones inconscientes para cambiar un recuerdo? Intentemos pensar en nosotros mismos, por ejemplo, como unas cajas de ego. ¿Qué necesitamos cambiar de nuestra mente o de los mecanismos internos para poder tener mejores recuerdos? Me encantó tu concepto de cajas de ego. Porque de hecho, algunos recuerdos cambian por ninguna razón aparente. Pero a veces los recuerdos cambian de una forma en que nos hacen sentir mejor acerca de nosotros. Por ejemplo, recordamos que tuvimos notas más altas en el colegio de lo que en verdad fueron. Hablando en general, recordamos que fuimos a votar ciertas elecciones cuando nunca sucedió, que donamos más dinero de lo que en realidad dimos, que nuestros hijos hablaron y caminaron antes de lo que en verdad lo hicieron. Todas estas modificaciones a nuestros recuerdos tal vez nos hacen sentir un poco mejor. Es más fácil para afrontar la vida. Sería terrible si nos acordáramos de nosotros mismos como personas malas. De alguna forma necesitamos algo de ayuda. Pero vayamos al momento justo antes de que pase ese cambio en el recuerdo. Tal vez fue algo duro, no sé, un accidente, por ejemplo. Inmediatamente luego de ese recuerdo, ¿hay algún momento en que es más fácil modificar el recuerdo? ¿Existe, por ejemplo, una ventana de tiempo en que seamos más maleables? Digamos que hay algún evento perturbador. Ves un crimen, un robo o un accidente y algunas partes de información pueden retenerse en la memoria, pero luego puede venir alguien y decir, bueno, yo lo vi de esta manera, ¿qué piensas? O alguien podría venir y preguntarte algo capcioso o parcial. Y esas preguntas o sugerencias pueden contaminar la historia original que la persona recuerda. Usualmente es más fácil retener un recuerdo una vez que ha pasado algo de tiempo, luego de que ha tenido la oportunidad para que se debilite, pero no se necesita de mucho más para estar susceptibles a esta contaminación de los recuerdos. ¿Sabes tú cuándo somos más susceptibles? Realmente depende de un hecho en particular. En alguno de mis estudios, cuando intentamos contaminar los recuerdos de alguien sobre un accidente, hacerles creer que sí se detuvieron en un disco pare en vez de un ceda al paso, es más fácil contaminar los recuerdos de una semana más tarde que una hora después del accidente, pero aún así puedes manipular a las personas una hora después. Muy interesante tu trabajo. En Chile tenemos tasas terribles de abuso sexual en la infancia y en general, comparado con otras cifras de la región, Chile está más mal. In general, it is amazing compared with different countries in the region. So, we usually see Cuando ves a los abusadores, encuentras características comunes.
Son buenos para manipular a las personas porque con esa herramienta logran llegar hacia los niños. Es común en niños que han vivido casos de abuso sexual que tengan recuerdos cambiados, tal vez por sus mismos abusadores. Bueno, por lo que he visto, obviamente hay muchas demandas legítimas de abuso sexual y la gente usualmente puede recordar estos episodios por largos periodos de tiempo, aunque nunca hayan hablado del tema. O después de muchos años, incluso antes de que lo contaran. Pero también es posible hacerles creer que han sido abusadas sexualmente y que tenían relaciones más ambiguas y convertirlo en algo horrible. Potencialmente podrías hacer lo opuesto. Aquellas que han pasado por un evento más severo, hacerles creer que no es tan importante. Es algo teóricamente posible. Lo que hemos visto en algunos de los estudios es que usualmente les hacen creer a la gente que es peor de lo que realmente fue. Pero después, hacerles creer que fue menos de lo que realmente pasó. Cambiemos el punto de vista, porque tu trabajo toca algo muy difícil, porque la justicia usualmente confía en los testigos. Y ahora estamos diciendo, bueno, pero tu recuerdo puede que sea falso. Entonces, desde la ciencia, ¿podemos identificar elementos diferentes en alguien que tiene un recuerdo verdadero y alguien que tiene uno implantado? Point of difference between someone who has a real memory and someone who has a planted memory, an implanted memory? Sadly, without corroboration, lamentablemente, sin la corroboración, no puedes saber cuándo escuchas a alguien contarte un recuerdo. Si es genuino, si es de alguien más, si es la imaginación, si recordaron un sueño, si es producto de la sugestión de alguien más. No puedes saber con seguridad, porque lo que tendemos a observar, y que nos hace creer o no en un recuerdo, es la confianza, si es detallado, si la persona se ve emocionado cuando lo expresa, pero los recuerdos falsos pueden tener exactamente las mismas características. Por eso necesitas corroboración independiente para saber si estás enfrentándote a un recuerdo real o algo más. Is there any clue, way to ¿Pero existe alguna pista? Por ejemplo, ¿hay algún lugar donde el cerebro donde van los recuerdos reales y otro para los falsos? No sé. Fake memory storage in a different place. Porque se está abriendo un campo de dificultades para hacer justicia con personas que han sido heridas. Of difficulties to real make justice with people who bueno, tú sabes más que yo a lo que me refiero, de lo complicado que es esto de lo que estamos hablando. You know more than me what I'm speaking about. It's a great question. Es una buena pregunta. Yo no sé tanto del cerebro y de su estructura como los neurocientíficos, pero puedo decir lo que hemos hecho, en colaboración con neurocientíficos. Estudios de neuroimagen se han preguntado, ¿son las neuroseñales en el cerebro distintas cuando alguien está contando algo genuino o cuando te dicen algo que honestamente creen que es verdad, pero es falso? Y las neuroseñales son muy similares. Aún no somos capaces de utilizar resonancias magnéticas o algún tipo de neuroimagen para que nos digan con seguridad que estamos frente a un recuerdo real o falso. Bueno, entonces finalmente todo depende de si la persona quiere creer que el recuerdo es real.
Lo más probable es que tengan que vivir con esa ambigüedad. Durante todo el programa hay una pregunta que no puedo dejar de hacerte, porque estamos adentrándonos en este nuevo mundo que es el metaverso. Y en que la gente conecta sus cerebros a otras realidades, a otros mundos, pero que no son reales. ¿Qué piensas sobre eso? Porque has estudiado la memoria, los recuerdos y cómo los construimos. ¿Qué piensas sobre esta nueva era de la humanidad? Bueno, pienso, de hecho, sobre toda la tecnología. Me preocupa porque mucha gente ya está acostumbrada a editar fotos. Y mucha gente ya tiene contaminados sus recuerdos, su memoria de manera muy efectiva. Pero ahora, más y más gente está creando deepfakes. Y con los deepfakes puedes crear un video y parecer cualquier persona y decir lo que quieras. Esas son herramientas que la gente utilizará para contaminar la memoria de otros. Vamos a tener que encontrar una manera de defendernos de esa arma contra nuestros recuerdos. Los investigadores de las próximas generaciones se tendrán que preocupar de eso. Sí, es algo muy difícil y preocupante. Muchas gracias por esta entrevista y por tu mente abierta para esta conversación aquí en Sanamente. El placer es mío. Muchas gracias. Es demasiado interesante lo que hacemos con la memoria, cómo la guardamos, cómo la amoldamos. Aquí la autoconciencia, que es una herramienta que hemos planteado muchas veces para distintas cosas, para deprimirnos menos, para tener menos ansiedad, para relacionarnos mejor con otros, para trabajar la humildad, para trabajar el ego, es también la única manera de distinguir los juegos que hacemos con la cabeza para hacer que la realidad nos encaje. A veces esa realidad es cómoda para nosotros, pero no es necesariamente lo que se necesita para sanar una relación con una pareja o con un hijo o con una hija. Tan interesante lo que hablamos aquí que no lo puedo creer. Vamos a ir a una pausa para que lo piensen y volvemos con más. ¿Cuántas veces hemos hablado de que muchos de los problemas que tenemos todos nosotros y nosotras tienen que ver con nuestra falta de autoestima? Pues bien, la autoestima es un conjunto de pensamientos, sentimientos y percepciones que tenemos todos respecto de nosotros mismos. Son rasgos que están relacionados, por ejemplo, con cómo somos físicamente, cómo es nuestro carácter. Es una especie de autoevaluación que hacemos todos y que se puede ver alterada por distintos factores. La académica de la Escuela de Psicología de la Universidad Católica e investigadora del Núcleo Milenio para la Investigación de la Depresión y la Personalidad, Candice Fisher, nos ayuda a entender la importancia de nuestra autoestima, cómo cuidarla y cómo trabajarla. La autoestima tiene que ver con el amor propio y tiene que ver específicamente con cómo nos tratamos a nosotras mismas y a nosotros mismos. Tiene que ver con nuestras voces internas. La mayoría del tiempo, los seres humanos divagamos en pensamientos y muchas veces ese espacio interno está lleno de pensamientos negativos. Son automáticos y no tenemos conciencia de esos pensamientos que afectan nuestros sentimientos. Pucha, lo voy a hacer mal. Tengo que rendir un examen, me va a ir mal, no soy tan inteligente, soy flojo, soy floja. También hay otro tipo de pensamientos que van en la línea de pensamientos catastróficos. No me va a resultar, nada va a salir como lo pienso. Esto es muy relevante porque la manera en que nos tratamos tiene directa relación con nuestras emociones. ¿Cómo entonces fomentar o mejorar la autoestima? El primer paso no es rechazar
las voces negativas que tenemos, sino que es tomar conciencia. Hay montones de estudios que demuestran que mientras más conocemos la propia mente, cómo nos tratamos, cómo sentimos, tendemos a tener una mayor sensación de bienestar emocional. Segundo paso, pensar qué otras voces tenemos adentro que sean voces más compasivas con nosotros o nosotras mismas, más positivas. Dedicarle algunos minutos del día a sentir gratitud. Importante relacionarnos con otras personas, hablar de nuestros sentimientos. Y por último, mucha investigación demuestra la importancia para sentirnos bien con nosotros mismos y mismas de estar conectados con el momento presente. El bienestar emocional y la sensación de una buena autoestima está asociada a navegar rápido por las vivencias negativas y a surfear lento y de manera disfrutada las vivencias positivas que sí tenemos. Llega este momento en que tratamos de compartir algunos datitos, unos tips, unas informaciones que nos ayudan de alguna manera a conectarnos con esa necesidad de bienestar que tenemos todos y todas. Les quiero contar esta historia, no sé si lo han visto, este reconocido actor estadounidense Jonah Hill, si no googleelo, ha lanzado recientemente un documental que protagoniza junto a su terapeuta, que se llama Phil Stutz. Y la idea es hablar de la salud mental. En este actor comenta sobre la necesidad de compartir con otros estos aprendizajes que él ha tenido en el contexto de la terapia de la mano de su psiquiatra y cómo esos aprendizajes han sido claves para que él se sienta mucho mejor en su vida, cómo podría compartirlos con otros a través de este film. La película es buenísima, yo la vi y se la recomiendo ampliamente porque sin querer queriendo uno encuentra, conociendo esta historia, herramientas para uno mismo, maneras de mencionar eso que no sabemos cómo ponerle nombre, algunas alternativas que podemos utilizar o estrategias para poder enfrentar momentos de dificultad. Así que véalo e incluso véalo con un cuadernito, porque uno aprende harto en este documental, disponible en Netflix. Bueno, y el módulo complementario de registro social de hogares tiene a su disposición un registro nacional de personas cuidadoras que permite el acceso a una credencial con distintos tipos de beneficios. El objeto de este registro es reducir el trabajo de cuidado realizado por las familias, particularmente el de las mujeres, a través de una credencial que permite identificar a las personas que están realizando el trabajo de cuidar a otros. Para poder obtener esta credencial, si usted es una de esas personas, primero tiene que actualizar los datos del sitio web en el sitio web del Registro Social de Hogares, ir a la sección Mi Registro y luego al botón Cuidados y actualizar sus datos, incluyendo la información sobre la persona cuidadora y a quien está cuidando. Finalmente deben confirmar esta información y para ser parte de este registro que les va a permitir, por un lado, tener la credencial, pero por otro lado, acceder a distintos beneficios asociados a ser reconocido como una persona cuidadora. Además les va a permitir tener atención preferente en ciertos servicios de salud y facilitar distintos trámites. ¿Quién no quiere esta credencial? Muy importante. Y ahora nos vamos a la calle y los escuchamos a ustedes, que es nuestra parte favorita de este programa. Mi nombre es José Luis, mi edad son 52 años y me dedico al área de finanzas. En el ámbito laboral uno siempre pasa por etapas de estrés, sobre todo en lo que es el área de finanzas, cuando tienes que hacer entregas, reportes, tienes que cumplir. Entonces tú en algunas etapas te ves más expuesto al estrés, que es lo que hace uno después para relajarse, no sé, busca actividades que te recreen, juntarte con amigos, el poder compartir la vivencia, el saber que tus amigos están pasando situaciones similares a las tuyas también, si bien no son iguales, pero todos vivimos situaciones problemáticas y complejas. Entonces el hecho de poder compartir igual te da distintas visiones y te ayuda también, de repente ellos pueden tener algunas ideas que a ti no se te hayan ocurrido. Uno de repente como que se encierra mucho en uno mismo, entonces lo bueno de compartir con otros es que te puede dar otra visión
que tú no te habías percatado. ¿Se han preguntado ustedes quién cuida al que cuida? Lo hemos visto en otras notas de Sanamente, por ejemplo, el caso de las cuidadoras que están a cargo de una persona con una discapacidad, el nivel de impacto que tiene eso en su salud mental. Imagínese usted el caso de los psicólogos o las psicólogas, los psiquiatras que trabajan con nosotros en el sistema de salud pública y que no necesariamente tienen a alguien que los cuide a ellos para mantenerse equilibrados. Imagínense lo importante que es que esas personas tengan efectivamente un apoyo. Hoy queremos abordar este tema y para hablarlo en mayor profundidad es que estamos con el psiquiatra Edwin Krog, que es además profesor del Instituto de Neurociencias Clínicas de la Universidad Austral de Chile. Edwin, muchas gracias por estar con nosotros en Sanamente. Muchas gracias, Paloma, por la invitación. Quisiera primero partir dimensionando este asunto. ¿Alguien está mirando cómo están esos equipos efectivamente? Porque acá en el programa hemos visto mucho cómo se trata de trabajar con los especialistas de la salud general, pero no necesariamente con los de la salud mental. ¿Tienen ustedes un diagnóstico al respecto? La verdad es que con el diagnóstico de lo que está ocurriendo con los profesionales, las profesionales que trabajamos en salud mental y estamos en este delivery para las personas que nosotros atendemos, es un diagnóstico que se está construyendo día a día, especialmente después de la pandemia. Junto con la pandemia han ido surgiendo una cantidad gigantesca de evidencia científica que está demostrando de que los profesionales de la salud mental nos hemos ido afectando. Y también los profesionales de las otras áreas, como decías tú, tanto formalizados como no formalizados, institucionalizados o no institucionalizados, nos estamos afectando, aumentando la tasa de depresión, aumentando la tasa de trastornos por ansiedad y aumentando un fenómeno que es muy poco percibido y muy poco hablado, que es que estamos pensando más que antes en retirarnos de nuestra profesión, en no continuar con nuestra profesión. Es decir, algo que antes nosotros amábamos y cultivábamos, en el último tiempo estamos pensando en dejarla. En el Reino Unido, aproximadamente un 40% de los profesionales de la salud ha pensado en el último año dejar su profesión. O sea, claramente... Es que quiero detenerme un poco ahí. El hecho de que la gente, de que las personas que están trabajando en este ámbito estén pensando en dejarlo, ¿atiende al asunto de que es algo que no tiene vuelta, que no tiene solución? ¿O atiende, o es un indicador de que esas mismas personas están enfermas? Atiende, a mi juicio, y al juicio también de lo que la evidencia científica está hablando o escudriñando, por así decirlo, a una suerte como de agote, de agotamiento, ¿ya? Es decir, somos un grupo de profesionales, insisto, tanto los de la salud mental como los de la medicina general, que estamos expuestos a una cantidad de trabajo y de complejidad del trabajo que está sobrepasando las capacidades de poder adaptarse a él. Entonces, a mi juicio, más que un decir no más, es un llamado de atención a todos los sistemas sanitarios a decir, aquí algo pasa, algo nos está ocurriendo. Ahora, algo pasa, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Muchas cosas. ¿Ya? Yo creo que una tiene que ver con un sistema sanitario que no acompaña a los profesionales sanitarios, o los acompaña parcialmente. Hay bastante, o una creciente evidencia, fíjate, que está aclarando de que sistemas sanitarios que tratan de incorporar una actitud compasiva por parte de los profesionales de la salud hacia los pacientes, hacia las pacientes, hacia las comunidades, pero también hacia los profesionales de la salud, terminan siendo sistemas sanitarios mucho más eficientes, más baratos, porque se equivocan menos, ¿ya?
y al mismo tiempo con un recambio y un ausentismo de los profesionales mucho menor, ¿ya? Entonces, respondiendo un poco a lo que tú planteas, pareciera que la medida que tenemos una capacidad de cuidar también como sistema sanitario a los profesionales de la salud, incluyendo los de la salud mental, pareciera que nosotros atendemos mejor y cuidamos mejor a quienes nos están diciendo que tenemos que cuidar. ¿Cómo se cuida a estos equipos? Ahí entramos a reflexionar en torno a lo que es el trabajo que nosotros desde la Universidad Austral realizamos a través de Mind Body Lab y también en un conjunto de universidades como la Universidad Adolfo Ibáñez, ¿verdad? Con este consorcio que estamos desarrollando junto con la Universidad de Valencia y la Universidad Humboldt de Berlín. Pareciera que el tratamiento, o más que el tratamiento... Tengo que repetirte la pregunta porque se bajó el audio, no sé por qué. No sé si fue la conexión o qué. Tengo que volver a hacerte la pregunta. ¿Cómo cuidamos a esos equipos? ¿Qué se puede hacer? Muchas cosas. Y ahí entramos al trabajo que en conjunto estamos realizando la Universidad Austral de Chile con la Universidad Adolfo Ibáñez, la Universidad de Valencia en España y la Universidad de Humboldt en Berlín. Estamos pensando cuáles son las formas, las estrategias clínicas y prácticas que podemos ofrecerle a los profesionales de la salud y también a los profesionales de salud mental. Y pareciera que hay un tratamiento de elección, una forma de elección, que es el mindfulness y la compasión. Se acumula mucha evidencia de que estrategias basadas en mindfulness, en atención plena, son especialmente efectivas para ayudar a los profesionales de la salud a cuidarse, pero al mismo tiempo a lograr una forma de cuidar a los demás, a los pacientes, y de cuidar también y de atender mejor. Me explico, les voy a dar un pequeño ejemplo. Cuando entrenamos y ofrecemos a profesionales de la salud un sistema de tratamiento o de apoyo basado en mindfulness y los entrenamos en capacidades basadas en mindfulness, estos profesionales de la salud, primero que todo, se equivocan menos, ¿ya? Y al mismo tiempo se comportan de una forma más compasiva con las pacientes y los pacientes. Y al mismo tiempo cuidan mejor a esos pacientes. Es decir, vamos a poner el ejemplo de una enfermera que tiene que hacer una punción. Junto con puncionar y hacer un examen de sangre en forma impecable, al mismo tiempo explica y atiende mejor a esa persona a quien le está haciendo la punción. Y al mismo tiempo, ella se va a su casa ese día de una forma más serena y con mayor sensación de bienestar. Es decir, pareciera que las intervenciones basadas en mindfulness y compasión logran estos tres planos: mantener el bienestar de las personas, de los profesionales, cuidar mejor a quien atiende y atenderlo de mejor calidad. Entonces pareciera que el mindfulness y compasión son una estrategia de elección para poder ayudar a los profesionales de la salud. Edwin, ¿están implementando este tipo de capacitación? Porque en el fondo a uno, voy a hablar como un equivalente de mindfulness, meditación, porque a veces el simple término aleja mucho a las personas, pero es una manera de meditar, ¿no? Lo hemos hablado mucho acá en Sanamente como una estrategia para manejar en general el bienestar de las personas. Pero hoy, si un profesional de la salud está escuchando eso, ¿tiene algún canal a donde asistir? ¿Existe algún programa del Estado que esté atendiendo este asunto o el mismo instituto en el que tú trabajas ofrece algún camino para que esas personas puedan encontrarse con esta solución? Es una muy interesante pregunta porque es un camino que se está abriendo en el mundo entero, y en Chile también. Nosotros desde la Universidad Austral de Chile, nosotros ofreceremos a contar del año 2023 un programa, un diplomado que se llama Resiliencia Clínica basada en Mindfulness y Compasión, justamente pensando en apoyar a los profesionales de la salud a través de estrategias para promover la resiliencia que ellos pudiesen desarrollar.
Pero de una otra forma también uno de los valores que tiene el mindfulness y el entrenamiento en compasión es que, bueno, yo lo puedo aprender en otra estrategia siendo médico, siendo enfermero, enfermera, siendo TENS, siendo la profesión que sea de la salud. Los beneficios los voy a percibir igual. Y hay varios canales, varias estrategias que distintas instituciones pueden ofrecer o que están ofreciendo y que pueden ser de mucha ayuda. Hay otros programas también en distintas universidades que también pueden ser de utilidad para que nosotros podamos entrenarnos en estas habilidades. Y esto no tiene que ver exclusivamente con meditar. El meditar es una parte, ¿ah? Pero de una otra forma lo que pareciera que es útil, que si nos entrenamos en habilidades meditativas, logramos que esos profesionales de la salud desarrollen mayores capacidades atentivas, es decir, atienden mejor a lo que están haciendo, se concentran mejor, se queman menos, desarrollan una serie de estrategias que promueven su propio bienestar, pero también el de las otras personas. Estamos en un momento del año donde todos estamos con más capacidad de quemarnos. Es hacia diciembre, como que todo el mundo anda con el mundo con bastante la mecha corta, nos cuesta mucho más regular nuestras emociones, es mucho más fácil frustrarse. Y desde ese punto de vista me encantaría que nos contaras cuál es tu visión sobre el rol de la compasión como un valor que tal vez deberíamos cultivar más como sociedad, ¿no? ¿Qué es la compasión y por qué nos ayuda a sentirnos mejor? Cuánto agradezco esa pregunta y la oportunidad de poder hablar respecto, decir un par de palabras respecto a la compasión y el rol que tiene en nuestra sociedad. Tal vez no tengo temor en decir de que probablemente es en la compasión donde podemos encontrar probablemente la salvación como sociedad. Y debemos entender la compasión solamente como lo que les quiero plantear ahora, que es la toma de conciencia del sufrimiento propio y el ajeno, el de los demás y el del propio, y un profundo anhelo por tratar de aliviarlo y prevenirlo. No tiene nada más que ver con eso. Y cuando logramos que se instale esa visión, esa concepción de mí mismo y de los demás y de la naturaleza y de las sociedades y de las calles y esa flor y esa persona que tengo al frente, es ahí cuando de una u otra forma podemos mirarnos a todos como iguales, ¿ah? Entendiendo una humanidad compartida, como dice un amigo. Entendiendo que pertenecemos todos al mismo equipo, ¿ah? Que pertenecemos todos al mismo juego, al mismo barco. Y cuando somos conscientes de eso, probablemente podemos ser capaces de mirar a los demás y a uno mismo de una forma mucho, mucho más cariñosa, mucho más atenta, ¿ah? Y les podemos prestar atención de una forma distinta, definitivamente. Edwin, te quiero agradecer por esta entrevista. Tocamos temas muy profundos y muy importantes, pero tal vez podemos avanzar en ella más adelante otra vez. Gracias por estar aquí en Sanamente. No, muchas gracias a ti, un gusto. Qué importante ponerse en el lugar del otro. A veces los problemas personales nos quitan el foco y somos incapaces de hacer una pausa y mirar al otro, pero hemos descubierto, no solo por lo que nos dicen, sino porque la ciencia lo ha estudiado, que cuando cambiamos el foco de nosotros al otro y nos damos cuenta que el otro también está en algo, que también sufre, que también se duele, que tal vez también se levantó mal, que tal vez está atravesando por un duelo, la vida cambia y tu salud mental mejora y también aprovechas de tender ese lazo a la comunidad que es tan importante. Ya hemos estudiado mucho aquí en Sanamente. Pero hoy también vamos a hablar de algo que se viene, ojalá, para muchos de ustedes, que son las vacaciones. Todos sabemos que las vacaciones son fantásticas porque hemos disfrutado tantas cosas, hemos tenido amores de verano, hemos logrado conocer nuevos lugares, hemos podido dejar de trabajar un rato. A veces las vacaciones son en la misma casa y son un alivio. Pero ¿por qué las vacaciones son tan importantes para la salud mental? Se los contamos en la siguiente cápsula. A todos nos gustan las vacaciones
Y es que los beneficios de un buen descanso pueden sentirse incluso antes de que haya empezado. Estudios muestran que el simple hecho de esperarlas puede ser incluso más gratificante que esta misma. Esto es gracias a una pequeña molécula llamada dopamina. De por sí, el trabajo o las clases nos generan estrés. Pero el problema es cuando este se vuelve crónico y nos genera fatiga, mayores niveles de ansiedad, irritabilidad e ira. Por eso, lo esencial de unas buenas vacaciones es reducir los niveles de estrés crónico. Estando tranquilos, nuestro cerebro es capaz de revertir, al menos de forma temporal, los efectos negativos de estar estresados. Y aquí viene la clave. Para que de verdad sean efectivas, es importante conseguir desconectarse de verdad. Evitar continuar con tareas pendientes, no responder correos electrónicos, dejar el celular y sumergirse realmente en el modo vacaciones. Hasta aquí llega nuestro capítulo de Sanamente. Siempre tratamos de aportar una mirada nueva, una información que sea útil para gestionar la vida cotidiana que a veces se nos hace tan dura. Estamos a fin de año y vaya que pesa el comentario que hacemos cada vez que nos encontramos con alguien, como aquí llegando a fin de año, casi a punta y codo, pero la verdad es que la colaboración y el encuentro con otros es lo que nos salva, siempre nos hace sentir mejor. Por eso queremos recomendarles la red colaborativa de especialistas de salud mental y desarrollo humano Mente en Red. Esta organización ofrece atención psicológica gratuita y remota para adultos que estén afiliados en FONASA y que no pueden acceder a un apoyo profesional. Si quieren más información, vayan a su página www.menteenmente.org. menteenmente.org. Con esto nos vamos, pero volvemos siempre con otro capítulo de Sanamente. Sanamente es una coproducción de CNN Chile con Fundaciones Rasmus y Grupo K.